Hola, ¿qué tal? Bendiciones para todos. Bienvenidos a su programa Llegó tu tiempo. ¿Tiempo de qué? Tiempo de hablar y conocer a Dios. Por la preferencia de siempre, gracias. Gracias por seguirnos, por esa demostración de cariño que nos brindan siempre a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través del YouTube. De diferentes partes nos escriben y nos demuestran su cariño. Gracias por eso. Bueno, como cada edición de Llegó tu tiempo, vamos a estar tocando temas varios, temas sumamente importantes, interesantes. Por ejemplo, el tema que nos convoca hoy día: ¿cómo revertimos algún tipo de error? ¿O quién no cometió un error alguna vez en su vida? Le cuento algo. Varias personas a lo largo de este caminar con Dios, conocí varias personas que fue tanto lo que le marcó ese error en su juventud, que arrastró esa consecuencia de esa mala decisión durante toda su vida, gran parte de su vida, mejor dicho, hasta que llegó el Señor y pudo ser libre de ese error, de ese trauma, de esa consecuencia que llevó por muchos años, la consecuencia de una mala decisión. O podemos hablar sin dudas de un error. ¿Quién no comete errores? Pero a veces esos errores, esas malas decisiones nos traen consecuencias, hasta en ocasiones, nefastas. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el Señor en las Escrituras cuando nos referimos a un error? ¿Cómo podemos revertir? ¿Cómo podemos transformar ese error en bendición para nuestra vida? La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, verso 28, de que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Ahora, el amar significa entregarse. Y eso es lo que muchas veces las personas confunden. Creen que el amar es sentir, es un sentimiento, y no es así. El amar es una decisión. Tu decisión en este día puede llevarte a revertir esos errores que hemos repetido varias veces a lo largo de nuestra vida, que nos traen consecuencias verdaderamente nefastas. Hoy, en Llegó tu tiempo, vamos a estar tocando ese tema: cómo revertimos los errores del pasado, del presente, y cómo podemos transformar nuestro futuro. No se pierdan en esta edición de Llegó tu tiempo, viñeta de presentación, y volvemos ya con su programación del día de la fecha. No se vayan. Continuamos con todos ustedes. Bueno, llegó tu tiempo. Ya tenemos a nuestros amigos, ya invitados. No sé si decir cabe la palabra invitado. Nosotros somos de la familia. Sí. Son nuestros compañeros de milicia. Carlos, ¿cómo estás? Jessica Ramírez, bienvenida. Bien. ¿Cómo estás? Todo bien. Excelente, estamos una vez más para compartir en este día la palabra del Señor. Exactamente. Bueno, decíamos hoy, ya la viñeta de presentación que decía yo, o a la editorial que estaba haciendo al empezar el programa, dando una introducción, ¿no es cierto?, de lo que vamos a tocar, el tema que vamos a debatir hoy día, que vamos a hablar y tocar, el tema de cómo revertimos, digo bien, los errores. Claro, creo que mucha gente se va a sentir un poquito identificada en este sentido porque, y me incluyo, Sí. ¿cuántos errores cometimos en nuestra vida y pensamos en el pasado y decimos, y mira si no me hubiera
equivocado en eso. Y mira si no hubiera hecho eso, las cosas por ahí en mi presente o en mi futuro iban a ser diferentes. Pero bueno, vamos a encarar bíblicamente realmente cómo entender el tema del dejar atrás eso que estamos hablando, ¿verdad? ¿Qué te parece eso? Sí, yo tomo como una lección cuando digo de los errores aprenden, ¿verdad? Muchas veces también de los errores nuestros padres, ¿verdad? Ya han cometido un error, entonces no hagas esto. Entonces para nosotros es una lección para no cometer el mismo error. Entonces constantemente uno va aprendiendo de ese error. Fíjate ahora que uno de los conceptos del pecado, vamos a entrar un poquito fuerte ya. Uno de los conceptos del pecado teológicamente hablando es, pecado significa errar el blanco, equivocarse, cometer un error, infringir una ley de Dios, y entre eso uno de los sinónimos es errar el blanco, cometer un error. Y nosotros vemos que el pecado, Eduardo, entró al mundo en Génesis 3 por un error que causó esa desobediencia, porque Dios le había dicho, dado instrucciones a Adán, a Eva, para que ellos vivan en armonía, y sin embargo la desobediencia de Adán y de Eva, una mala decisión, un error que tuvieron en ese momento, tuvo consecuencias, yo diría hasta drásticas para toda la humanidad, porque entró el pecado al mundo, dice la palabra del Señor. Exactamente. Ahora, con esto no queremos nosotros hacernos autobombo o decirnos que nosotros llevamos una vida de perfección porque estamos de alguna u otra manera sirviendo a Dios con nuestros talentos o lo que Dios nos ha llamado, ¿no es cierto? Al contrario, somos personas que vivimos cometiendo errores porque nuestra naturaleza es imperfecta, va a ser y va a seguir siendo siempre. No hay la perfección, solamente Dios es perfecto. Solamente. Y dice la palabra de Dios que no hay ningún hombre bueno en la tierra, nadie, ni yo, ni nadie, ni Julano, ni Sultano, nadie. Todos pecamos y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y bueno, y una de las cosas para hacer un paralelismo entre lo que fue el error de Adán, sí, y lo que fue la dádiva de Dios, que es en Cristo Jesús, de darnos vida eterna a través del sacrificio de Jesús, fue que nosotros, por una actitud del corazón que tengamos, podemos revertir ese error, ¿verdad? Y una de las cosas, podemos tener muchos errores en nuestra vida, sin duda que sí, y lo vamos a seguir teniendo, pero uno de los grandes errores que tiene el ser humano fue justamente lo que hicieron Adán y Eva, que fue pecar y desobedecer a Dios. Uno de los errores más grandes que tenemos como hombres, como mujeres, como padres, como jóvenes, es no caminar según lo que Dios establece, alejarnos de la presencia de Dios, alejarnos de lo que realmente Dios quiere para nuestras vidas, porque Dios tiene un propósito y un diseño perfecto para nosotros, y nosotros cometemos la torpeza y el error de querer hacer las cosas a nuestra manera, de querer tomar nuestras propias decisiones. Y yo no digo que Dios no nos dé esa capacidad, sino que Él también nos da instrucciones, nos da un manual de vida, nos da personas a nuestro alrededor que tal vez nos pueden aconsejar para que nosotros tomemos buenas decisiones. Y más le estoy hablando también a los jóvenes. totalmente. Porque tal vez hay gente que nos está mirando y dijo, bueno, Carlos, hace tantos años yo cometí estos errores y yo no quiero que mis hijos cometan esos errores. Y si hay jóvenes o adolescentes que nos están mirando, se tienen que aprender, porque yo sé que van a aprender mucho en este día. Exactamente, lo que buscamos es que usted deje de practicar esos errores, no vivir. El error es algo involuntario, por eso decimos que nada, no somos imperfectos y quizás nos equivoquemos, claro que sí. ¿Quién está exento de caer? Nadie. Ahora, practicar esos errores traen consecuencias nefastas. En estos años que a mí me tocó ya conocer a Dios de alguna u otra manera, hablando con mucha gente y sobre este tema, y decía también yo al inicio de la programación, un error de su juventud le trajo consecuencias durante la gran
mucho tiempo durante su vida. Es una persona ya de entrada de edad, pero en su juventud cometió un error que lo marcó tanto que no pudo vivir alejado de ese error, y eso le trajo consecuencias nefastas que nunca pudo liberarse de ese error. Y hay mucha gente que vive así. Esos errores del pasado traen a nosotros muchas veces infelicidad, frustraciones, y traen vicios, traen esa soledad, esa angustia. Tiene todo, parece, pero a la vez no tiene nada. Esa persona es de una posición económica, tiene todo, pero me dice, tengo todo, pero a la vez no tengo nada, porque le martilla a la hora de acostarse a la cama, poner la almohada, ese error una y otra y otra y otra vez. ¿Cómo somos libres de ese error? Y bueno, la palabra nos enseña que nosotros tenemos un Dios de oportunidades, un Dios misericordioso, un Dios bueno, ¿verdad, Jessy? Así es. Eduardo, vos conocés el Salmo 51, que fue escrito por el salmista David cuando él estaba atravesando un momento muy difícil. La peor crisis de todas. Porque él era un profeta muy ungido, era un hombre de Dios muy usado y tenía un futuro de bien que Dios le había hablado, le había prometido, pero tuvo un desliz con la mujer de su general de guerra, Con Betsabé. y tuvo esa desviación y él cayó en pecado. Él tuvo un problema Qué interesante, ¿no? muy grave ahí. Y sin embargo nosotros leemos en el Salmo 51 y vemos la clave de lo que una persona tiene que hacer cuando comete un error. O sea, nadie está exento de cometer errores, todos los podemos hacer. Pero David tuvo una actitud de aceptar y de reconocer que él cometió un error. O sea, está bien, cometimos un error, nos equivocamos, pero lo primero que tenemos que hacer, Eduardo, es aceptar que realmente nosotros cometemos. Porque ¿qué pasa? Muchas veces cometemos errores, hacemos acá, tratamos mal a la gente, hacemos cosas indebidas, pero seguimos en ese... Claro, practicando siempre. Seguimos practicando eso. Y ahí está el problema de muchos. Y claro, y aquí nosotros vemos a David en el Salmo 51 que él Un rey, reconoce. un rey con un poder adquisitivo, con un poder Sí. de todo un reino, de toda una generación. Impresionante el poder que tenía David en ese entonces. Sí. Tanto de Dios en lo espiritual, como también ese poder secular de poder disponer de muchas cosas, de bienes, de vidas, inclusive de todo. Pero decía en el Salmo 51 lo que tocaste, y rápidamente fui a mi Biblia, dice de la siguiente manera, en el verso 1, Sí. aunque los salmos no tienen versos según dicen los que saben, ¿no? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, Sí. conforme a la multitud de tu piedad, borra mis rebeliones. Y en el verso 3, dije otra verso, ¿no es cierto? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Puedes tomar y hacer un sinónimo entre rebelión y pecado, cometer errores. Claro. ¿Verdad? Porque el primer mandamiento, Jesús resumió la Biblia cuando a él le tentaron, le dijeron, Señor, ¿cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el más importante? ¿Qué tenemos que hacer para acercarnos a Dios? Él le dijo, ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea que a Dios le interesa mucho la actitud que tengamos con los prójimos, con la gente, ¿verdad? Con la gente que está a nuestro alrededor. Y cuando nosotros cometemos errores, generalmente atentamos con las personas que están a nuestro alrededor, aparte de atentar contra nosotros Sí. y contra la palabra de Dios. Pero principalmente muchas veces los errores que nosotros cometemos afectan a terceros. Claro, y decía Jessica cuando dijo esa parte que a mí me quedó, ¿no es cierto? Muy interesante. Muy interesante lo que dijo. Ahora, los errores de los padres, muchas veces, quizás nosotros no lo tomemos, o nosotros digamos, no voy a cometer ese mismo error que cometió, pero ahora inconscientemente me están impartiendo ese error que tarde o temprano va a desembocar en ese error que no queremos hacer, pero involuntariamente estamos atados a eso. Porque ahí está lo que se llama en la Biblia la inequidad. Es como un ciclo que se repite. Claro, como es. Ejemplo,
Mis abuelos se divorciaron por algún motivo. Mis padres van a también, sí. Ahora, si yo no rompo ese error, si yo no revierto por medio de Cristo Jesús, la misma cosa me va a tocar a mí. Y nosotros lo vemos por experiencia que tenemos con la gente que vemos, y ese ciclo es infalible. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones. Ahora, pero en la mayoría de las veces es infalible. Infalible. Lo que estamos es, yo en mi ciclo de mi familiar, nosotros rompimos una maldición. Abolimos ese error por medio de Cristo Jesús. Sí. No vamos a cometer esos errores. Ahora, las consecuencias de nuestra generación ya serán distintas. Totalmente. Por eso hablamos de lo que hoy estamos diciendo, lo que estaba diciendo Jessica, nuestros padres. Muy importante. Hoy en día nosotros nos vemos como padres. Vos te ves ya como una mamá, también te ves como un papá. Ahora, el día de mañana nuestros actos, lo que nosotros estamos revertiendo esos errores del pasado, nuestros hijos van a tener una descendencia de bendición. Ya no van a pasar bajo ninguna circunstancia lo que nosotros pasamos. Sí. Y yo sé que Jessica tiene un testimonio fuerte. Sí. ¿Verdad? Yo sé que Muchas veces también los errores ocurren a través de nuestras debilidades. También, sin duda. Todos tenemos debilidades, ¿verdad? Todos. Y el enemigo conoce muy bien, ¿verdad? Entonces, ya depende de nosotros el querer o el hacer, el continuar con ese error, ¿verdad? O el dejar de lado. Claro. Como yo le decía al inicio del programa, si ahí agarraba ese verso de Romanos 8, 28, todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y lo interesante, ¿no es cierto?, es la palabra, o la letra pequeña del contrato, como a mí me gusta decir, ¿no es cierto? Siempre van a escuchar que digo lo mismo. Yo creo que Carlos me mira a llamar. No, por favor. Pero en serio, amar, la gente o la mayoría de las personas no entienden el significado de lo que es amar. Creen que es lo que yo siento, el enamoramiento, el sentimiento, y no es bajo ninguna circunstancia es eso. Amar significa entregarse. Si yo estoy entregado a Dios, ahora de esos errores voy a sacar algo positivo. Mira, Eduardo, te sigo contando. Primer nivel, reconocer, aceptar que yo cometí un error. En palabras técnicas y un poquitito más de nuestra época, asumir las responsabilidades de mis actos, que es lo que muchas veces nos cuesta. Nos cuesta asumir que nos equivocamos. Nos cuesta pedir perdón. Somos orgullosos. Y ahí entra el orgullo, ahí entra la humildad del corazón, y se va mezclando muchos valores y muchos frutos del espíritu y frutos de la carne que van fluyendo en eso. Pero lo primero que tengo que hacer es aceptar y reconocer, asumir mis responsabilidades y saber que mis errores tienen una consecuencia. Mira, vos podés cometer un error hoy, podés asumir ese error, arrepentirte, Dios te puede perdonar por ese error, sin duda, pero la consecuencia de ese error va a estar ahí. David cometió un error de acostarse con alguien que no tenía que acostarse, tuvo relaciones sexuales con una mujer que no tenía que hacerlo, que no era su... y hubo una consecuencia, la mujer quedó embarazada, ¿verdad? Y él se arrepintió, y luego esa criatura tuvo que pagar el plato. Nació, pero tuvo problemas y murió. Entonces, eso fue la consecuencia de lo que él hizo. Él se arrepintió, Dios lo limpió, Dios lo restauró, pero hay una consecuencia. Nosotros tenemos que, por eso, entender que cada decisión que tomemos en el presente va de una manera muy categórica a afectar nuestro futuro. Por eso, no estamos exceptos de poder cometer errores. Todos lo vamos a cometer y lo vamos a seguir cometiendo, pero tenemos que, como decía, asumir la responsabilidad y saber que tienen consecuencias, y muchas veces esas consecuencias son consecuencias drásticas. Lo bueno de todo es que hay una salida, y ahí entra el corazón, ¿verdad?, orgulloso, el corazón humilde. El reconocer es un gesto de humildad, reconocer la humillación. Muchas veces Sí, adelante. Muchas veces cometemos errores, no solamente, duele más a veces una palabra, ¿verdad?,
O sea, dañamos a la persona con una palabra que para mí un golpe, Uf, sí. ¿verdad? Una palabra es que queda en el corazón y eso duele más, Totalmente. ¿verdad? Entonces también tenemos que atender cuando hablamos, atender lo que decimos, ¿verdad? Y para no dañarle a los demás. Sí, decíamos en el programa pasado sobre el poder de que tiene la lengua, ¿no es cierto? Dar vida o dar muerte. Muy interesante y esa parte. Ahora, y interesante lo que David también decía, en el mismo Salmo 51, Carlos, porque hablamos del corazón, ¿no es cierto? Y decía, en el Salmo 51:10 en adelante dice, crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, y no me eches de delante de ti y no me quites tu Santo Espíritu. Vuélveme gozo tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Qué interesante, ¿no es cierto? Sí. Esa actitud. Actitud de humildad. Claro, esa actitud de humildad. Exactamente. Claro, porque el corazón soberbio es decir, no, yo no hice nada. No, yo ya... Fíjate que esa actitud de humildad, así como es una actitud hacia Dios, tiene que ser una actitud hacia el prójimo. Parejas, tiene que ser una actitud hacia nuestro cónyuge, consecuente. hacia nuestro novio, hacia nuestra novia, hacia nuestros padres. ¿Cuántas familias están divididas porque las personas no pueden decir perdóname? ¿Cuántos matrimonios se separaron, se divorciaron por no dejar el orgullo de lado? Por no decir perdóname, por no decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, cometí un error, vamos a intentarlo de nuevo. Entonces, las consecuencias muchas veces, como yo decía, no Generaciones. quiero ser dramático, Familias completas. pero es drástico. Voy a compartir un versículo ¿Cómo no? en Colosenses 3:13. Dice, soportándoos unos a otros y perdonaos unos a otros. Wow. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, dice la palabra. Entonces nosotros tenemos que aprender como seres humanos a imitar el amor de Dios. Juan Fer Comercial, electrodomésticos y muebles para su casa y oficina, servicio de entrega a domicilio. Juan Fer Comercial, Camino a Itacua, kilómetro 1,5, Barrio San Isidro. Celular 0985-713-109, Encarnación. Boutique Andy Méndez. Pantalones y shorts de jean, polleras, blusas básicas, bodys, trajes de baño, palazos, vestidos y monitos cortos y largos. En nuestra sección billutería contamos con aros, collares, bandanas, cintos. Boutique Andy Méndez. Visítanos en Juan León Mallorquín, entre Monseñor Huisen y Curupaytí. Celular 0994-853-558. Facebook Andy Méndez. El Instituto de Artes Musicales de la profesora Alba Álvarez abre sus puertas al año lectivo 2018. Cursos libres y de profesorado en piano, canto y lenguaje musical. Talleres de música para niños a partir de 4 años. Taller de comedia musical y ópera estudio para jóvenes y adultos. Consultas al teléfono 0985-140-465. Dirección Lomas Valentina 952 entre Creuser y Curupaytí. Descubre tu música. Instituto de Artes Musicales de la profesora Alba Álvarez. Jessica Valentina, lencería, trajes de baño, variedad de medias, marcas como Rondina y Fidelita, ventas al por mayor y al detalle. Jessica Valentina, lencería,
Casa Central, Ruta Internacional, Camino al Puente San Roque González. Teléfono 021 72 70 500. Sucursal 1, abogada Mercedes Sandoval, entre profesora Clementina Irrazábal y abogada Serafina Dávalos. Circuito Comercial, Salón 3, Zona Alta, Mariscal Estigarribia, Casi Padre Creuser. Teléfono 071 2094 13. Arquitecto Julio González Zucolillo, proyecto, dirección y fiscalización de obras. Oficina en Curupaití número 840, Telefax 071 20 3406, celular 0985 77 1890. Arquitecto Julio González Zucolillo. In a statement released today, scientists have announced that based on their research, they have concluded that God is a myth. He's living on the
Continuando con este programa, llegó tu tiempo. Deseo leer la palabra del Señor en Lucas, capítulo 22, versos 54 al 62. Y dice la Biblia de la siguiente manera: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro también se sentó en medio de ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Hoy estamos bajo el título ¿Cómo revertir un error? De verdad que aquí vemos a Pedro. Todavía no era apóstol, él era un discípulo, él era un hombre llamado por Dios, él era un hombre que estaba en bruto, que necesitaba mucha, digamos, que Dios le pula. Pero ahí estaba Pedro, que presenció los milagros del Señor, que estuvo allí también cuando le encontró en la playa y le dijo: te haré pescador de hombres. Así fue su llamado, y él trajo a sus hermanos y otras personas. Este era Pedro, el impetuoso, el que siempre hablaba primero. Pero aquí en esta sección Pedro cometió un error, y un grave error. ¿Sabes cuál fue el error de Pedro? Haber negado a Jesús. Aquí la historia dice que Jesús le dijo antes que él fuese prendido: Pedro, hoy me negarás 3 veces antes que cante un gallo. Vemos que Jesús era algo tan tremendo. Jesús era un apóstol, un enviado. Jesús era un profeta. Aquí le está profetizando, le está vaticinando, le está diciendo el futuro a Pedro. Pedro no quería creer. Él dijo: yo te seguiré hasta la muerte. Pedro, hoy me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo, Pedro. Vemos que Jesús era un tremendo evangelista. Jesús era el pastor y príncipe de los pastores. Jesús era un maestro por excelencia. Jesús tenía todos los ministerios encima. Jesús era Dios y era hombre. Jesús fue en extremo obediente a su Padre. Entonces vemos aquí que el error de Pedro fue, número 1, haberlo seguido de lejos. Como usted ha escuchado esta historia, le prendieron a Jesús, lo llevaron y lo torturaron, lo ataron ahí por un palo, y eso era antes que vean a los principales de Caifás. Y ahí estaba Pedro, lo iba siguiendo de lejos, se sentó en el fuego con ellos, y alguien le dijo: pero tú eres uno de ellos. Y en otro momento le dijeron: pero tú también pareces Galileo. Y en otro momento también le dijeron que él era uno de ellos. 3 veces, y cantó el gallo, y Pedro allí se acordó. Cuando nosotros seguimos de lejos a Jesús, nos ocurren 2 cosas. La primera, nos ocurre lo que a la multitud le ocurría. Porque dice el libro de Marcos, capítulo 11, verso 52, que iban entrando en Jericó Jesús, sus discípulos y una gran multitud. Los discípulos estaban cerca de Jesús, porque los discípulos querían aprender de Jesús. Pero la gran multitud no iba a una distancia prudente, iba lejos, pero iba. Y una gran multitud, una gran fila de personas que solamente querían que Jesús les sane su dolencia, les haga un milagro, que Jesús tal vez multiplique los panes y los peces, que Jesús tal vez haga una proeza sobrenatural, cosa que yo no dudo que Jesús lo pueda hacer. Pero la multitud no estaba dispuesta a comprometerse con Dios. Entonces, ¿qué ocurre con la gente que le sigue de lejos a Jesús? Puedes caer en el error de la multitud. Porque sí, Jesús puede hacer un milagro, y vas a ser bendecido, y vas a ser portador de ese milagro. Pero 10 leprosos fueron sanos, solo uno vino a agradecer a Dios. ¿Y qué pasó con los otros 9? Se perdieron en el mundo, se perdieron en sus pecados, pero sanos de la lepra. Claro, eso ocurre con la multitud. Se sanan, se liberan,
reciben un milagro, le crece la pierna más corta, se sanan el ojo de las cataratas, se le abre el oído, se sana la arritmia cardíaca, se levanta la silla de ruedas, pero no están dispuestos a seguir a Jesús. Yo te invito a que no caigamos en este error, el error de las multitudes. Son dos errores que uno puede caer cuando uno sigue de lejos a Jesús. El error de las multitudes solo seguirle a Jesús por lo que Él te puede ofrecer. Jesús te puede ofrecer y te ofrece muchísimas cosas, pero lo bueno también que Él te ofrece es su amistad, es su comunión. Y cuando aceptamos eso, nos convertimos en multitud en discípulos, discípulos de Dios, discípulos de Jesús. Y ahí es donde caminamos cerca del Señor Jesús, ya no lejos. Cuando estamos como Pedro lejos y empezamos a negar a Jesús, nos va a ocurrir lo que al mismo Pedro le ocurrió. Él sintió vergüenza, él se acordó de lo que el maestro le dijo: hoy me negarás 3 veces antes que cante el gallo. Y él sintió vergüenza y su conciencia le acusó. Eso ocurrió con Pedro. Cuando le seguimos lejos a Jesús, no nos sentimos bien con nosotros mismos, no sentimos la plenitud y la llenura. Jesús no puede cambiar nuestro lamento en baile. Jesús no puede decir: mi gozo es tu fortaleza, porque estamos lejos de la bendición. Si tú quieres tomar agua, te tienes que acercar a la fuente donde sale el agua. Si tú quieres comer algo, te tienes que acercar a una cocina, a un restaurante. No puedes hacerlo de lejos. La bendición está en seguir a Jesús de cerca. La bendición está en ir a la fuente de todas las cosas. Por eso yo te animo y te invito, en el nombre de Cristo, que no le sigas de lejos a Jesús, que no caiga en el error de la multitud, que no caiga en el error de Pedro, porque de verdad que Pedro le acusó su conciencia. Pedro quedó abochornado, que Pedro quedó allí con la cara roja, y dice el verso 62, y Pedro saliendo afuera lloró amargamente. El título de esta reflexión es ¿cómo revertir un error? Si bien Pedro erró, y decimos nuestro dicho popular, hasta metió la pata, la erró, ¿cómo Pedro revirtió eso? Porque sí, Pedro revirtió. Porque más adelante vemos en Hechos capítulo 2 a un Pedro muy diferente, a un Pedro que se levanta y defiende a Jesús ya muerto y resucitado, a un Pedro que le dicen que en Hechos capítulo 2, varones israelitas, ustedes crucificaron a Jesús, el Mesías, el enviado de Dios, el Cristo. ¿Qué pasó con Pedro? ¿No era este el mismo Pedro cobarde que le seguía de lejos a Jesús? ¿No era este el mismo Pedro que sintió vergüenza y que se le sonrojó la cara cuando el gallo cantó? Por supuesto que sí, pero Pedro pudo revertir su error, y esta es la idea central, el mensaje central, que hoy queremos bendecir tu vida. Yo no sé en qué errores tú estás, yo no sé, y no importa, porque cualquiera que sea el error que tú estás, de nombre, de tamaño, de lo que sea, solamente se puede revertir así como lo hizo Pedro. Y te paso a contar lo que hizo Pedro. Dice que Pedro salió afuera y lloró amargamente. Este llanto fue un llanto de arrepentimiento. ¿Por qué te digo que fue un llanto de arrepentimiento? Porque vemos que Judas también, luego de entregar al maestro con un beso, luego de entregar al maestro por 30 monedas de plata, que ni lo disfrutó, dice que también lloró amargamente. Pero como bien lo dijo Jesús, el árbol se conoce por su fruto. Y Judas fue y se ahorcó. Pero también vemos que ese llanto fue de remordimiento, no fue de arrepentimiento. Sin embargo, el llanto de Pedro, que lloró amargamente, ese fue un lloro de arrepentimiento. La clave para enmendar un error, la clave del éxito para borrar la metida de patas, se llama arrepentimiento. Amable público, déjame hablarte en estos minutos que me sobran del arrepentimiento. Una palabrita un poquito extensa y hasta un poquito difícil de decirlo, pero yo quiero decirle que cuando lo practicas, el arrepentimiento trae sanidad, el arrepentimiento trae salvación, el arrepentimiento trae nuevos horizontes, nueva esperanza en Cristo Jesús, porque la palabra arrepentimiento significa cambio de dirección. Estabas haciendo algo malo,
cometiste error de aquí para allá, deja de hacerlo y vete en la dirección opuesta. Deja de hacer el error y vete en la dirección opuesta. Cambio de dirección. Eso significa arrepentimiento. Arrepentimiento es decirle a Dios: Señor, he fallado contra el cielo y contra la tierra. Como dijo Lucas en Lucas capítulo 15, el hijo pródigo: he pecado contra el cielo y la tierra, Padre. Y eso fue, le dijo al Padre, y el Padre le abrazó. El Padre abrazó a su hijo menor que malgastó miles y millones de dólares. De verdad que eso duele, humanamente hablando, pero el Padre no le reprochó eso. El Padre le abrazó, lo bendijo, le besó, le puso vestiduras nuevas, calzados nuevos, un anillo nuevo, y mandó a hacer una gran fiesta. Así el Padre está esperando para enmendar tu error de vida o de lo que fuese, que solamente te arrepientas y que solamente leves tu voz de oración al Padre en el nombre de Jesús, y le digas todos tus errores, y le digas todo lo que no has podido hacer, y le digas todo lo que quieres hacer, y ahí Dios te va a perdonar. La Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. Puede ser el peor asesino. Miren lo que le estoy diciendo. Puede ser el peor violador, peor de los peores pecadores. Cuando se arrepiente delante del Padre en el nombre de Jesús, Dios lo perdona. Cuando hay un genuino arrepentimiento, está enmendando su error. Ya no volverá en ese camino de pecado, en ese camino diabólico, en ese camino sucio y asqueroso y negro, sino que ahora a través del arrepentimiento va en una senda correcta, va en el camino que Jesús le va a trazar por intermedio de su palabra. Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. En este caso, Pedro lloró. Su lloro fue de arrepentimiento. Pero a veces no lloramos. De tan corazón duro que tenemos, no lloramos. Por eso no te estoy hablando del llanto. Te estoy hablando del motivo del llanto, que es mejor. Te estoy hablando no de las ramas, sino de la raíz del árbol. O si no, te hablaría del llanto. Pueden llorar, como que sí, como que no. Pero hay gente que no llora. Por eso, aunque no llores o llores, y si lloras de arrepentimiento, amén. Y si no lloras, pero igual te arrepientes, también amén. Porque el arrepentimiento va a hacer que cambies de dirección. Antes si es esto, luego que te arrepientes ya no lo vuelves a hacer y caminas en forma contraria. Y Jesús te va a ayudar en todo. Jesús dice: yo soy tu ayudador. Yo te tomo en tu mano derecha. Yo te digo: no temas. Buscarás a los que hacen contienda contigo y no los encontrarás. Porque este es nuestro Dios. Este es nuestro verdadero Dios. Un Dios de amor, un Dios de poder, un Dios de victoria, un Dios maravilloso. Él está aquí. Aquí está su presencia. Hoy estás escuchando y hoy estás viendo un mensaje bíblico de cómo enmendar un error, cómo revertir el error. Por favor, no te quedes en los errores. Los errores no son buenos, pero también los errores a veces nos impulsa a algo mayor. Es un trampolín. Todos estamos expuestos en los errores. Pero qué bueno que podamos arrepentirnos. Pero no caigas en el síndrome de Judas. Judas no se arrepintió, porque él le remordió la conciencia. O sea, su conciencia le dijo: está mal lo que hiciste, está mal entregarle al maestro. Pero Judas no se arrepintió. Por cuanto no se arrepintió, él fue y se ahorcó. Porque tus hechos hablan de lo que hay en tu corazón. Tus hechos hablan de lo que hay en tu mente. Tu boca habla de lo que en algún momento pensaste en tu mente. Y la acción habla de lo que alguna vez pensaste y hablaste. Porque lo que pensaste, eso lo vas a hablar y eso lo vas a hacer. Tremendo. Espero no haberte mareado, pero sí te digo algo: que el arrepentimiento es bueno, es saludable, es hermoso. Por eso, para aceptar a Jesús tenemos que arrepentirnos de todos nuestros pecados, porque la Biblia dice que todos somos pecadores y somos merecedores de un infierno y somos merecedores de un castigo eterno. Pero Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Permítame orar por usted y enmendemos nuestros errores. Lloremos o no, con arrepentimiento.
Padre querido y amado Dios del cielo, eterno buen Dios, yo te doy gracias. Gracias por tu presencia, gracias por tu poder. Gracias, mi amado Señor y Dios, porque estoy hablando a personas que a partir de hoy van a enmendar su error con arrepentirse de sus pecados y pedirle al Padre en el nombre de Jesús que les ayude y que les limpie de todo pecado. Y yo te doy gracias. Oh Dios mío, extiende tu mano de poder, de misericordia, Señor, sobre estas personas que están viendo y escuchando, y sean sanos en el nombre de Jesús. Sean sanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga mucho, el Señor le acompañe y la luz de Cristo le resplandezca. Juan Fer Comercial, electrodomésticos y muebles para su casa y oficina, servicio de entrega a domicilio. Juan Fer Comercial, Camino a Itacua, kilómetro 1,5, Barrio San Isidro. Celular 0985-713-109, Encarnación. Boutique Andy Méndez. Pantalones y shorts de jean, polleras, blusas básicas, bodys, trajes de baño, palazos, vestidos y monitos cortos y largos. En nuestra sección billutería contamos con aros, collares, bandanas, cintos. Boutique Andy Méndez. Visítanos en Juan León Mallorquín, entre Monseñor Huisen y Curupaltu. Celular 0994-853-558. Facebook Andy Méndez. El Instituto de Artes Musicales de la profesora Alba Álvarez abre sus puertas al año lectivo 2018. Cursos libres y de profesorado en piano, canto y lenguaje musical. Talleres de música para niños a partir de 4 años. Taller de comedia musical y ópera estudio para jóvenes y adultos. Consultas al teléfono 0985-140-465. Dirección Lomas Valentina 952 entre Creuser y Curupaltu. Descubre tu música. Instituto de Artes Musicales de la profesora Alba Álvarez. Jessica Valentina, lencería, trajes de baño, variedad de medias, marcas como Rondina y Fidelita, ventas al por mayor y al detalle. Jessica Valentina, lencería, Casa Central, Ruta Internacional, Camino al Puente San Roque González. Teléfono 021 72 70 500. Sucursal 1, abogada Mercedes Sandoval, entre profesora Clementina Irrazábal y abogada Serafina Dávalos. Circuito Comercial, Salón 3, Zona Alta, Mariscal Estigarribia, Casi Padre Creuser. Teléfono 071 2094 13. Arquitecto Julio González Zucolillo, proyecto, dirección y fiscalización de obras. Oficina en Curupaytí número 840, Telefax 071 20 3406, celular 0985 77 1890. Arquitecto Julio González Zucolillo. Bueno, continuamos con todos ustedes luego de esta tremenda administración de la palabra de parte del doctor Gustavo Álvarez. Bueno, impresionante la palabra. ¿Te gustó la palabra, Carlos? Excelente, la verdad que Jessica, interesante. no lo dudamos. Sí. Jessica le gustó mucho la sonrisa. Jessica ya me hizo todo. Él es una persona muy sabia. Sí, totalmente. Aprendemos sin duda que muchísimo. Bueno, me quedó picando esa pregunta. ¿Por qué nos equivocamos ¿Por tanto? qué nos equivocamos tanto? Uno, ¿verdad, Jessy? Porque Somos seres humanos imperfectos Bien, Jess. que constantemente cometemos errores. constantemente nos equivocamos, ¿verdad? Como él se equivocó hace un rato, Sí. Y producción me marcaba y Es un corriendo. gran ejemplo, ¿verdad? es un gran ejemplo, ¿verdad? Y muchas veces nos equivocamos por la información incorrecta que vamos recibiendo durante nuestras vidas. El manual de vida, la Biblia, aunque muchos piensan que es un libro histórico, viejo, No. ya fuera de moda, antiguo, no. Si uno empieza a escudriñar las cosas que están escritas en la Biblia, son informaciones para nuestras vidas que nos ayudan
a no cometer tantos errores. Son respuestas. Sí, son respuestas y nos ayudan a tener una conducta mejor. Si vos querés ser un mejor padre, lee la Biblia. Si vos querés ser un mejor trabajador, lee la Biblia. Si vos querés Ser un buen esposo, lee la Biblia. Muchos van a decir, sí, todas las respuestas que nosotros necesitamos para nuestra vida están escritas y hay una información correcta, la información divina que viene del cielo a través del Espíritu Santo, escritas, que son un manual de vida para nosotros. Y muchas cosas más que podemos ir tocando. Luego la falta de atención, la falta de interés que muchas veces tenemos, ¿verdad? Hace de que cometamos muchos errores y los errores de juicio, que muchas veces estamos totalmente, como se dice, en otra sintonía, en otra onda y nuestra mente está en cualquier cosa. Entonces, ¿cómo no cometer errores si estamos totalmente desconectados de nuestro propósito? Desconectados de nuestro propósito. Claro, me viene a la mente este versículo, las palabras de Jesús que decían, en los posteriores tiempos la gente llamarán a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y ella dijo una palabra, refiriéndonos al doctor Gustavo, dijo, es sabio. Lo primero que uno, Jessica, tiene que pedir para no cometer tantos errores es la sabiduría. ¿Y sabe qué, Eduardo? En la Biblia habla de que si alguno de ustedes necesita sabiduría, pídala a Dios y Él no va a dudar ni un segundo en darle sabiduría. Una de las pocas cosas en toda la Biblia nos habla y nos da, como decir, la letra chica. Dios te va a bendecir, pero vos tenés que cumplir esto. Cuando hablamos de sabiduría y uno se acerca a Dios en oración y le dice, Señor, necesito sabiduría porque ya no sé más cómo aguantarle a mi Señor. Y cierto. Necesito sabiduría porque ya no sé qué hacer con ese profesor endemoniado en la facultad. Necesito sabiduría porque ya no sé con ese jefe que tengo, gruñón, mal carácter, ya no sé más qué voy a hacer. O para esos secretarios también. Para esos secretarios también, ¿verdad? Sí, para las personas que están brindando un servicio, no nos rinden, a él tenemos así. Y tenemos que tener sabiduría para eso. Entonces, sabiduría que no es la inteligencia. Inteligencia es una cosa, sabiduría es otra. Totalmente. Que solo el Señor nos puede dar. Totalmente, ahí está. Y esos son los consejos. Pedir sabiduría, más que hablar, saber escuchar, ser prudentes, donde quiera que vayamos ahora. Hablar poco. ¿Por qué me miran a mí? Si hablas poco, yo te aseguro que vas a ahorrarte muchísimos problemas. Sí. La Biblia dice, el que calla y el que muchas veces se calla la boca hasta, aunque sea necio, muchas veces puede pasar de sabio. Y dice que en las muchas palabras no va a faltar el pecado. Sobra uno. Es así. Así es. Y me miran a mí, entre ellos, qué bárbaro. No, por favor. Pero bueno, otras personas por ahí. Otras personas, no soy yo. Bueno, acepto entonces porque soy. Pero bueno, hay una manera infalible de poder revertir cualquier error que hemos o hayamos cometido en diferentes circunstancias de nuestra vida, no importa qué hayamos hecho, no importa, totalmente puede quedar abolido nuestros errores por medio de la salvación de Cristo. La salvación de Cristo, totalmente. Entonces, para cerrar un poquito el tema, antes de hacer la oración, les pido ya que se estén preparando, vamos a hacer una oración. Y vamos a orar para que Dios también toque los corazones. La Biblia dice que Dios cambia corazones. Un corazón de piedra Él lo puede cambiar a un corazón de carne. Un corazón abierto a las cosas de Dios. Un corazón sensible a la presencia de Dios. Porque mucha gente se cierra a la palabra, no quiere escuchar a Dios, no quiere asistir a la iglesia, no quiere saber nada porque tiene un corazón endurecido. Y una de las cosas que Dios hace a través de su Espíritu Santo es ablandar nuestro corazón. Y tenemos que aprender de nuestros errores. Cometimos muchos errores en nuestra vida y hoy en día, hoy es el momento especial para replantearnos muchas cosas. ¿Cómo voy a seguir con mi futuro? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Hay una frase que yo siempre digo, escuché de uno de los predicadores que más me gusta,
que nosotros tomamos tres grandes decisiones en nuestras vidas. La primera decisión que tomamos es a qué nos vamos a dedicar. Jóvenes, adolescentes, ¿a qué nos vamos a dedicar? ¿Con qué vamos a llevar el pan de cada día a nuestras casas? ¿Qué vamos a hacer de nuestra vida, como se dice? Una decisión muy grande en la cual no te podés equivocar. La segunda decisión, ¿con quién me voy a casar? ¿Con quién voy a pasar el resto de mi vida? No te podés equivocar en eso. Pedí dirección a Dios. Porque una nomás. Y la tercera decisión es, ¿dónde voy a ir después de morir? Yo decido eso. El más importante. El más importante de todo. Y la Biblia dice, Juan capítulo 14, verso 6, Jesús mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Nadie. Yo quiero orar en este momento por aquellos que quieran recibir a Jesús en su corazón, también pueden estar enviando sus peticiones de oración. Vamos a estar orando si hay personas que por ahí están necesitando que Dios restaure su familia, hay personas que se quedaron sin trabajo, están desahuciados. Nosotros vamos a estar orando, nos interesa realmente lo que están pasando, y pueden estar enviándonos, escribiéndonos a los números ya que están ahí en el Zócalo. Pueden estar comunicándose con nosotros. Vamos a orar, Eduardo, ¿sí? Amén. Y ustedes que están ahí, nos están mirando, pueden cerrar sus ojos por un momento. Si usted está manejando, está escuchando la radio, estacione un ratito y haga esta oración con nosotros, porque nosotros simplemente somos instrumentos de Dios. Este es el momento donde realmente Jesús quiere entrar en su vida y quiere cambiar, quiere revertir que tal vez esos errores que cometiste y poner un corazón de carne en ti, para que después de hacer esta oración, lo primero que hagas es enviar un mensaje a esa persona que heriste, es pedir perdón, es empezar a ser una persona diferente. Es porque Dios mismo quiere eso para tu vida. Repetí conmigo, si nos estás mirando, si estás escuchando. Señor Jesús, en este momento, te abro mi corazón, y te recibo, como mi Señor, y como mi Salvador. Te pido perdón por mis errores. Muchos errores he cometido. Pero me arrepiento. Acepto. Asumo mi responsabilidad. Y te las entrego a ti, Señor. Gracias, Jesús. Porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Bueno, si usted repitió esa oración, su nombre ha sido escrito en el libro de la vida y ha aceptado a Cristo en su corazón, y puedo asegurarle que su vida va a ser transformada, sin lugar a dudas. Jessica, Carlos, muchas gracias como siempre. Un placer. Gracias, Jessica. Gracias, y le esperamos a todas las personas que nos están escuchando, nos están mirando. Les esperamos en nuestra iglesia Kairos los días sábados y domingo. Así como ya habíamos mencionado, domingo 18:30 horas, sábado 19 horas. Así que si usted necesita una ayuda, algo espiritual, se puede comunicar con nosotros. Estamos a las órdenes. Exactamente. Bueno, por la preferencia de siempre, muchísimas gracias, y será hasta otra edición en Llegó tu Tiempo. Gracias, bendiciones.